Pues de nuevo buenas noches, yo continúo en el programa, he cambiado de tertulianos a los que ahora voy a traspasar todos aquellos temas que hemos hablado con nuestras organizaciones agrarias. El programa especial anterior era dedicado al campo y a los agricultores. La verdad es que ha sido un programa que, hombre, no nos hemos puesto muy tristes porque ya no se podía poner uno más triste. Al final, de lo que se trataba y lo que hemos sacado en positivo es que las organizaciones agrarias están para apoyar, están para contar qué es lo que está pasando en el campo aragonés, en el campo español, principalmente el aragonés, que es el que hoy nos atañe y del que estábamos hablando. Les vuelvo a recordar que fijamos el territorio, que comen gracias a los agricultores y bueno, tenemos que trasladar todo lo que ellos nos han dicho a nuestros grupos políticos, pues para que sean muy conscientes. Ellos han hablado desde luego con un respeto hablaban del gobierno de Aragón, hablaban del gobierno de España, pero siempre yo creo que desde el consenso, intentando pues llegar a aquellos acuerdos, quejándose, como no puede ser de otra manera, que bueno, nuestros contertulios nos dirán de esta gran burocracia que hay, de que uno de los problemas principales es que parece que, digamos, Europa está pues un poco alejada de lo que es la realidad del campo, y particularmente en España y particularmente en Aragón. Hablaban de lo que se podría hacer dentro de la comunidad, de las competencias, digamos, que tiene el gobierno de Aragón, o los diferentes gobiernos de Aragón, el gobierno de Aragón en competencias de las quejas que transmitían, el funcionariado, pues que va muy saturado. Nos hemos reído un poco porque decíamos, nos estamos quejando siempre de los funcionarios y ahora estamos pidiendo más funcionarios, porque es cierto que esa misma burocracia que están llevando los agricultores está saturando y colapsando a los propios funcionarios. Entonces yo estas cosas, además del decreto ómnibus y bueno, todos sabemos la crisis del relevo generacional que está habiendo en el campo aragonés, y les refresco un poco que bueno, salió una noticia del tema de los fondos de inversión que están comprando muchas tierras en Aragón, pues porque dejan de ser rentables para los agricultores. El relevo generacional no se está produciendo, con lo cual esto influye de manera muy negativa en el territorio. Además, hoy tenemos un alcalde de un pueblo, de Longares es el pueblo, y él nos dirá también cómo afectan todas estas cosas. Pero claro, es que la agricultura no es rentable y hay que hacerla rentable y hay que asemejarla y realmente adaptarla para que no haya desigualdades a cada comunidad. Entonces, ahí es nada. Yo voy a pasar a presentar a mis contertulios y ellos, pues bueno, darán un poco su enfoque. Hablábamos de la nueva PAC, que la veían todavía más complicada y además muy alejada de lo que es la realidad del agricultor, del campo y también, según he entendido yo creo que aquí está un Miguel escuchándolos un poco y si no que me corrija, incluso del consumidor. La PAC se creó para crear esa desigualdad que había entre lo que se cobraba, esas pérdidas entre lo que se cobraba y lo que se vendía, para que no le afectara al consumidor, y ahora resulta que el agricultor cobra poco o nada, sigue trabajando a pérdidas y el consumidor está pagando frutas, verduras, carnes, pues a unos precios muy elevados. Julio Calvo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues os voy a presentar a todos y luego entramos al debate, que serás tú el primero, además que has estado muchos años dentro de Nolasco, con lo cual eres conocedor de San Pedro Nolasco. Sí. Además eres conocedor de la casa. Es que Nolasco es nuestro candidato, el que fue candidato nuestro, sí. Bueno, en San Pedro Nolasco, que es donde está la sede de ya es la segunda hora y ya me atasco. Dentro de Nolasco sería complicado. San Pedro Nolasco es donde está efectivamente la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Sí. José Ignacio Senao, que algo entiendes también. Pues, entiendes de muchas cosas y de casi todo, pero de esto también. Muy buenas noches. Sí, bueno, es que las cosas que son esenciales, la agricultura es que es una actividad primaria imprescindible. Por lo tanto, es que hay que entender de ello, porque ¿de qué comemos todos los días? Es que es así, es el pan nuestro de cada día. Y además muy olvidada históricamente. Ha habido una cosa muy curiosa, y yo digo, estoy hablando más de lo normal, porque es un tema que además me interesa y me gusta,
que somos conocedores de que las diferentes organizaciones agrarias pues las hay. Nos preguntamos, ¿es un poquito más de Vox, es un poquito más del PP, es un poquito más del PSOE, es un poquito más de... Eso es lo que siempre, bueno, pues en la jerga se dice, ¿no? Pero curiosamente aquí se han unido para efectivamente apoyar al campo aragonés y decir, no, es que las políticas agrarias están siendo un desastre. Es lo que al final se ha sacado un poco en conclusión, ¿no? Y ya no es que fueran un desastre, sino que realmente no se adaptan a la realidad de lo que es, en concreto, el campo aragonés. Miguel Jaime, buenas noches del Grupo Chunta. Hola, buenas noches y encantado de estar por primera vez aquí en vuestro programa. Además, eres alcalde de Longares, con lo cual vives muy de cerca lo que es el territorio y lo que es el problema del campo aragonés. Los demás yo creo que también, pero bueno, tú además, desde una perspectiva quizá más directa, sí. Eso es. Y Miguel Serrano, que, bueno, aunque vengas de Torrero y allí tienes jardín, tienes pinar, pero no tienes campo, algo te has puesto al día. Sí, como decía José Ignacio, el sector primario es una cosa elemental de nuestra sociedad, de nuestra vida, porque nos permite básicamente la alimentación y es el sustento. Y una de las cosas que nos trasladaban las organizaciones agrarias es que la PAC se diseñó, entre otras cosas, para garantizar el alimento, para garantizar que todos los europeos pudieran tener acceso a alimentos suficientes y de calidad. Y por el camino, pues evidentemente hay que hablar mucho de ella y si como política común sigue funcionando o hay que modificar, sobre todo lo que nos incidía mucho el tema burocrático y del esfuerzo que se está haciendo recaer sobre todo en los agricultores. Sí, y de las desigualdades que había dentro del propio país, ¿no? Dentro de España, de las diferencias de la PAC. Julio. Bueno, pues a ver, el tema de la PAC y de la agricultura es un tema complejo. Es un tema complejo, efectivamente. La política agraria común fue una de las primeras políticas comunes que se hizo. En un principio prácticamente consumía, no diré que la totalidad, pero casi la totalidad de los presupuestos, del presupuesto comunitario, y ahora, sin embargo, consume una parte o se dedica a una parte muy casi marginal del presupuesto comunitario porque ha ido ampliando sus competencias, etcétera. Bien, la PAC efectivamente nació precisamente en una época de escasez después de la Segunda Guerra Mundial porque trataba de garantizar, en primer lugar, la suficiencia alimentaria en Europa, la suficiencia de las rentas al sector agrario, que estaba muy por debajo del resto de los sectores industriales, comerciales y de servicios de la Unión Europea, y funcionó tan bien que hubo que reformarla precisamente porque, como os he dicho muchas veces, la vieja PAC, la PAC antigua, murió de éxito. Puso los precios garantizados que se llamaba, es decir, unos precios a los cuales, si los precios del agricultor no llegaban a ese tope, a esos precios garantizados, había un organismo comunitario que era el FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, que compraba todo lo que se produjera al precio de intervención. Y la consecuencia fue, sí, el precio de intervención resultaba rentable para los agricultores y la consecuencia fue que si me vas a comprar todo lo que yo produzca, produzco más. Y de hecho produjeron tanto que se produjeron aquellas famosas montañas de mantequilla y lagos de leche, etcétera, etcétera. Los almacenes de la Unión Europea estaban desbordando de trigo, estaban desbordando de carne de porcino, por ejemplo, congelada, efectivamente de mantequilla, de queso, de Volvemos leche. al mismo desequilibrio. Sí, estamos hablando de los orígenes, sí, y claro, esto consumía tal cantidad de recursos comunitarios que dijeron, bueno, no podemos seguir aquí acumulando excedentes. Eran los famosos excedentes que luego se vendían a bajo precio, se trataban de colocar a bajo precio en otros países, e incompetencia además con esos otros países que muchos de ellos del tercer mundo necesitaban, su única producción es la producción agrícola y necesitaban sacar sus productos. Bien, todo eso dio lugar a posteriores modificaciones. La PAC ha tenido muchísimas modificaciones y se ha ido abandonando aquella política ligada a la producción y se produjo lo que se llamaban las ayudas desacopladas, es decir, desacopladas de la producción, una especie de pago único, unas primas por ser agricultor, que casi era el pago de abandono, vamos de un extremo al otro. Sí, efectivamente, y se implantaron pues políticas de abandono de tierras y se fue ligando posteriormente, digamos, al cuidado medioambiental, a la sostenibilidad ambiental, todas estas cuestiones. De hecho, cuando se habla del Pacto Verde y de todas estas políticas europeas que son relativamente recientes, realmente en el sector agrícola ya se estaban implantando hace muchísimos años. Bueno, y ahora nos encontramos con el problema totalmente inverso. Se han hecho un sistema de pago único, ligado
o condicionado, de hecho se llaman la condicionalidad, la famosa condicionalidad que es ligado al cumplimiento de diversas exigencias medioambientales, de producción, el dejar tierras en barbecho, la rotación de cultivos, el no aplicar herbicidas, abonos, etcétera, etcétera. Abandonar, dejar tierras sin producir, sembrar algunos productos que no efectivamente. Van a ser correcto, para nada rentables correcto, o incluso no cosechables. Correcto, por ejemplo, un ejemplo es el de la prima o el pago al trigo duro, por ejemplo. Bueno, se cultivaron cantidades enteras enormes de trigo duro, incluso en zonas de secano donde los rendimientos eran escasísimos. No es rentable, salvo que se den ayudas comunitarias al trigo duro. Claro, tener unos campos produciendo escasamente 1.000 kilos o 1.500 kilos por hectárea no es en absoluto rentable, pero se estaba pagando una prima precisamente por ese cultivo. La defensa del agricultor. Y ahora mismo, hay algunos campos que se plante lo que se, se siembre lo que se siembre. Bueno, pues y concluyo porque si no me podría mínimas. extender muchísimo. Ahora nos encontramos con ese problema que, por lo que dices, han señalado los sindicalistas, toda esa burocracia que obliga a los agricultores a justificar que efectivamente se están cumpliendo todas esas condiciones para poder cobrar los pagos de la PAC. Y algo elemental que nos hemos olvidado y que se ha dejado ya como olvidado, que el trabajo fundamental de los agricultores es producir alimentos, no cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es una cuestión colateral, si se quiere. O que se puede hacer casi a la par, pero tiene que ser, pero el objeto principal de la agricultura, el objetivo principal de la agricultura es producir alimentos. Y sin embargo eso parece que se ha olvidado. En fin, acabo mi intervención luego. José Ignacio. Que Julio hubiera sido un buen consejero de Agricultura, también, cuidado, que tiene conocimientos para ello. Bueno, yo no voy a competir en esas profundidades, pero dentro de lo que es la agricultura, la ganadería, hay graves problemas de desintonías entre lo que son las políticas europeas y luego lo que hay que aplicar en España y fundamentalmente en Aragón, que también es lo que más cerca nos cae y lo que más nos tiene que preocupar. No parece sensato, y esto es algo que está ocurriendo constantemente, que en Europa se dicten normas permanentemente sobre medios de producción, límites en la utilización de productos para la ayuda a la producción agraria y ganadera. Yo insisto que el agricultor, como decía Julio, no está para defender el medio ambiente, pero yo soy un gran defensor que donde existe la agricultura y existe la ganadería, hay un defensor también del medio ambiente, porque ellos son los primeros interesados en que el medio ambiente pues, haya un equilibrio correcto, que si estuviese ¿Sabéis despoblado... lo que piensan los ganaderos y agricultores de los incendios que se producen? Que claro. Como las cosas se hacían antes, algún incendio habría indudablemente, y más con las sequías que estamos teniendo, pero si eso se limpia hay menos probabilidades, o por lo menos de que sean tan grandes. No, así es, evidentemente. ¿Es así? Si todo esto se cuida entre todos, pues al final... por lo tanto, el agricultor y el ganadero, por la cuenta que le trae, es el máximo defensor de que el medio ambiente también tenga un equilibrio correcto, pero no abandonarlo todo a cambio de nada, ¿no? Por lo tanto, yo lo que veo es que hay una discriminación muy importante y luego no hay una protección adecuada. Ahora que se habla tanto de los proteccionismos de las fronteras, pero vamos, si Europa es un territorio y dentro de Europa se marcan unas normas, lo que no parece normal es que fuera del territorio europeo se autorice a importar productos que no tienen los niveles de protección, estándar de calidad, ni cumplen con ninguna de las normas a las que se ven obligados a cumplir todos los ganaderos y agricultores de la Unión Europea, porque ahí entramos en una franca, en algo que se considera que es una competencia total y absolutamente desleal, porque están vendiendo los productos más baratos que lo que les cuesta en el territorio español. Además, Emilia decía, y europeo. Si todo eso nos lo estamos hablando de que es producto alimentario, si todo eso lo estamos ingiriendo, no será tan malo, porque si es tan malo que no entre. Y si quiero decir, y si es tan malo, pues entonces, si no es tan malo, que nos lo dejen, que nos lo dejen hacer a nosotros. Yo iría a la inversa, es que no tiene mucho si sentido. Los estudios
Si los estudios, yo diría casi a la inversa, si los estudios de verdad, no porque lo haya dicho alguien que se levantó un día por la mañana y le dolía la cabeza, sino que son estudios acreditados, que hay algunos productos que son perjudiciales para la salud, aplíquense, pero aplíquense para todo el mundo. Efectivamente. Y no déjense entrar ningún producto que no cumpla esa normativa en toda Europa, porque entonces estamos haciendo, ya digo, un pan como unas tortas. Y luego, pues ciñéndonos a lo que es Aragón. Bueno, en Aragón tenemos un grave problema, que es la despoblación. La agricultura, no me extraña que los sindicatos, yo no he podido ver el programa anterior, pero supongo que, claro, se unen y a pesar de que tengan sesgos distintos, al final están defendiendo algo muy común a todos ellos. Y esto lo equiparo muchas veces al trabajo que se hace en las diputaciones provinciales, dependiendo de las épocas, pero normalmente los trabajos en diputaciones provinciales pues son cosas que interesan a todos y puede haber diferencias políticas, pero al final pues se ponen todos de acuerdo en sacar adelante proyectos que interesan para toda una provincia o para toda una zona o una comarca, ¿verdad? La despoblación, como digo, Merche, aquí hay un grave problema. Nosotros ahora, que está un tema que está de total actualidad, que es el modelo de financiación autonómica, pues claro, en el nuevo modelo de financiación autonómica que pretenden aplicar en Aragón, vamos a perder los conceptos de despoblación y orografía. Si eso se pierde, pues vamos a dejar de percibir, creo que son 440 millones de euros al año. Sí, eso es lo que salió en prensa y bueno, que lo tendréis claro, de datos entonces, más fiables. Eso no puede ser porque Aragón ya de por sí mantiene un déficit en la aplicación de servicios de todo tipo, precisamente por la despoblación, porque hay que dar atención. Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda y por lo tanto hay que tratar de atender a todos los ciudadanos, a toda la población exactamente igual, viva en una gran urbe o viva en un pueblecito alejado. Por eso, bueno, pues yo creo que ahí tenemos un grave problema. Y luego también, pues algunas leyes que se han desarrollado en Aragón que no tenían el consenso y que se hicieron de forma apresurada al término de la legislatura, creo que fue la Ley de Política Agraria y Familias, que no contaba con un consenso en el sector y que además también no hubo consenso, o sea, no fue aceptada por la mayoría del sector y que no hubo consenso en los grupos que componen, en este caso, el Parlamento, las Cortes. Eso es importante. De eso han hablado también, es que en temas primarios se han quejado de las carencias. Es fundamental ponerse de acuerdo y, sobre todo, tirar todos en la misma dirección. Sí. Y ya digo, si nosotros perdemos, y bueno, lo dejo para futuras intervenciones, pero si nos dejamos perder en Aragón una baza por mero que sea el porcentaje, que no es tan pequeño como la gente a veces quiere explicar. No, es que en Aragón el porcentaje de la agricultura y la ganadería es un porcentaje dentro del PIB X. Bueno, pues probablemente el más importante, porque es una economía primaria, es una economía real. De ahí sale todo después, porque esto viene del sol, del trabajo, y sin embargo la industria, los servicios, pues sí, ayudan también al motor económico, pero de manera muy diferente. No podemos perder algo que es básico y fundamental desde que existe el ser humano. Y el PIB de la agricultura, de lo que son las empresas agroalimentarias, es muy importante. Claro. Y hablamos del comercio de proximidad, de los productos de Aragón. Eso también es muy importante. Miguel, perdón. Bueno, por seguir con el tema de la PAC que ha comenzado Julio, yo creo que todos los agricultores y ganaderos lo que demandan es una PAC más justa y más simplificada, porque la verdad es que los agricultores son incapaces, muchos de ellos, de poder hacer todo ese papeleo, toda esa burocracia que requiere, pues, para poder cobrar esas ayudas. ¿Por qué digo también más justa? Bueno, pues porque el agricultor, yo creo que hay que ponerlo en el centro de la agricultura y en el centro de la política agraria. No tiene a día de hoy unos precios justos con los que poder vivir y sobrevivir en todo el mundo, en el medio rural. Yo creo que es muy difícil el relevo generacional precisamente por eso, pues porque aparte de todos los problemas que hay a día de hoy, temas administrativos, es muy difícil que un joven agricultor, viendo la rentabilidad que tienen las explotaciones, viendo todos los problemas que hay a día de hoy, pues apueste por trabajar en el campo. Si empezar de cero ya es prácticamente imposible. Si hereda un proyecto familiar, porque su familia pues lleva años ya dedicándose al campo o a la ganadería, pues es más fácil, pero empezar de cero la verdad es que es muy complicado.
Yo creo que son parte fundamental o deberían de ser parte fundamental en las políticas de todos los partidos políticos. Yo creo que aquí no debería de haber muchas diferencias. Yo creo que ese papel fundamental que se le está quitando al agricultor profesional es el que hay que incidir. Son claves en el medio rural, son claves en la vertebración del territorio, son los que dan vida a los pueblos y son un dique de contención contra esa despoblación y contra esa desertización. Decía también Julio que el medio ambiente no es importante, y yo creo que sí que es importante el medio ambiente. De hecho que no lo sea, ojo. Bueno, pero no hay que minusvalorar esa vertiente de medioambientalista y ese cultivo tradicional y esos métodos de cultivo que llevan décadas haciendo pues, todos estos agricultores que defienden lo suyo y que, bueno, hablaremos después de esos tratados de libre comercio que complican todavía más la subsistencia. Pero por acabar esta primera intervención, repetir una PAC más justa, que ponga al agricultor en primer plano, que se olviden ya de los derechos históricos, que quien tiene que cobrar las ayudas es el agricultor que vive y que trabaja la tierra, y luego que hay que simplificarla, hay que aprovechar las nuevas tecnologías para evitar tantos controles y apostar pues, por, como digo, una política agraria pues, mucho más simple y mucho menos burocratizada. Pues, Miguel. Pues un poco de acuerdo con todos, y es que es como estábamos hablando, esto es un tema crucial para todos y fundamental. Todos entendemos la PAC, un poco como acaba de decir también Miguel, que tiene que estar mucho más enfocada al agricultor profesional, que la ayuda tiene que ir destinada a aquel que trabaja la tierra, como aquel viejo dicho, la tierra para quien la trabaja, la ayuda para quien la trabaja, porque lo que no podemos tener es en este momento que hay casi 30.000 perceptores de ayudas de PAC en Aragón, y solamente de esos 30.000, solo hay 10.000 que estén en este momento siendo dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores profesionales. Trabajadores activos. Trabajadores activos. Sí, sí. Y creo que coincidimos todos en el tema burocrático. Y nos lo comentaba alguno de los sindicatos agrarios anteriormente, si Hacienda ha sido capaz de algo tan complejo, tan burocrático como ha sido históricamente la declaración de la renta, tantos quebraderos de cabeza nos daba, que ahora prácticamente es confirmo mis datos y confirmo mi borrador. No siempre así, pero es verdad que es un trámite muy simplificado para lo que era antiguamente. ¿Por qué no avanzamos en las políticas agrarias en que la administración facilite con los conocimientos que tiene, con las declaraciones que se han ido realizando con anterioridad y año tras año, porque muchas veces es la misma solicitud de ayuda, cambiarán con cada PAC. Cambian cada año. Sí, pero hay datos de campos, lugares, hay una serie de cuestiones que probablemente se pudieran, digamos, automatizar de una manera fundamental. Hay otra de las cosas que ha dicho José Ignacio, que son las políticas espejo que se llaman con respecto a terceros países. Evidentemente, yo creo que estamos todos de acuerdo. No podemos abrir nuestro mercado a mercados que no compiten en igualdad de condiciones y en igualdad de normas. Es decir, no podemos permitir que venga carne, digamos, latinoamericana o sudamericana, ahora luego hablaremos de Mercosur, en la cual se estén recibiendo tratamientos hormonales para aumentar el crecimiento de la carne, o determinados productos agrícolas que proceden del norte de África, en los cuales los fitosanitarios que se aplican no sean los que en Europa se puedan utilizar. Creo que tenemos que ser muy exigentes, y creo que es una obligación de la Unión Europea y de la labor de control, de ser capaces de proteger a nuestra agricultura, porque nuestra agricultura es excelente. Está en este momento produciendo bajo los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. Con lo cual, al menos deberemos exigir que los productos que entren en nuestros mercados cumplan en la mayor parte de esas medidas. Hay otras cuestiones como la rentabilidad, la cadena alimentaria, que creo que son cosas que tenemos que ir sacando, pero bueno, creo que estamos en ese camino. Creo que simplificación, pensar en el agricultor profesional, involucrarnos todas las administraciones, porque creo que es como ha dicho José Ignacio, algo estratégico, es lo que nos da lo primario, desde lo cual tiene que surgir y construir lo demás. Y más en una comunidad autónoma que además, como ha dicho Miguel, sirve como elemento vertebrador y elemento de fijación de población y de territorio. Y entonces, si lo vemos tan sencillo y estamos todos de acuerdo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Quiero decir, porque, claro,
¿Cómo nos está pasando entonces lo que nos está pasando? Bueno, es que no es un problema sencillo, por eso, si fuera un problema sencillo tendría soluciones sencillas, pero es que no lo es. Vamos a ver. Con más burocracia para nosotros. Aquí se han puesto sobre la mesa un montón de cuestiones, salvo en el tema del medio ambiente, que sí debo corregirte. No he dicho que no sea importante. Lo que sí que estoy diciendo, o lo que he dicho, es que se ha descargado sobre los agricultores, parece que el cuidado del medio ambiente, olvidando cuál es su función principal, que es la de producir alimentos. Entonces, o les pagamos por cuidar el medio ambiente o les pagamos por lo otro. Parece ser que lo que se les paga por cuidar el medio ambiente no es suficiente para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones. Sí que quiero hablar, se han hablado de muchas cosas y podríamos ponerlos todos uno por uno. A ver, el tema de la despoblación. El tema de la despoblación del medio rural es una obviedad. Ahí cuando se habla la falta de servicios, la falta de no sé qué, no es verdad. La despoblación del medio rural tiene un factor, sí es muy simple y muy sencillo de explicar, que es la mecanización agraria. Punto. No hay más. Es decir, donde antes hacían falta docenas y docenas de braceros, por ejemplo, en la siega, no sé si habéis visto o habéis llegado a conocer cómo se segaba antes, y los trillos y las aventadoras, toda esta maquinaria antigua con la que se hacía la cosecha. Bueno, pues ahora mismo una sola persona con una cosechadora y dos que estén llevando unos camiones del almacén al campo para descargar la tolva de la cosechadora, ya vale. Es decir, 3 personas te pueden llevar perfectamente una explotación agrícola y estar haciendo la cosecha donde antes hacían falta, por ejemplo, 2 o 3 docenas de personas. Esto es lo que ha traído ha producido la despoblación de la falta. No se necesita tanta mano de obra. Es verdad que hay otros factores coadyuvantes como puedan ser la falta de servicios, las distancias y muchas otras cosas. Y sobre todo el atractivo que ejercen las ciudades, que son capaces de ofrecer muchos más servicios de todo tipo, sanitarios, educativos, culturales, etcétera, etcétera. Las ciudades son un modelo de éxito, y eso unido a que en el campo hacen falta mucha menos personas, pues bueno. Antes un agricultor, yo soy de familia de agricultores antiguos, de mis abuelos y tal, y yo recuerdo que una explotación agrícola en aquel entonces tocaban todos los pitos. Lo mismo cuidaban gallinas, criaban gallinas, conejos, ovejas, vacas, cerdos, cultivaban los huertos, frutales, yo qué sé, el cereal, la alfalfa, es decir, le daban a todo y sabían de todo. Además, si sabían de todo, es curioso porque sabían de todo. Sin embargo, tú ves ahora una explotación agraria y lo normal es que esté centrada en 1 o 2 productos, no más. O más bien especializado, quizás. Sí, más especializado, efectivamente. El cereal, luego si se pone, sí, es verdad, algún cultivo de rotación, como puedan ser la alfalfa, alguna leguminosa, la beza, la avena. Poco más. Y también a veces se ponen precisamente se siembran para cumplir con esa política agraria, que es un poco de obligación también. Y porque además es bueno rotar un cultivo de cereal con uno de leguminosas, como pueda ser que digo, la alfalfa, por ejemplo. Pero ahora mismo están especializados en 2 o 3 productos y poco más. Ahora son muy pocos. Yo recuerdo con uno de mis familiares, agricultor, que le decía: ¿y tú no cuidas un huerto con los terrenos que tienes ahí como hacían tus padres? Y dice: no, a mí me resulta mucho más barato irme al Mercadona a comprar las lechugas o los tomates, que no estar ahí pendiente de esto. Además, le resulta más barato. Tiempo, porque seguramente dinero y trabajo. El cultivar... El que la agricultura sigue siendo el pilar del medio agrario, por supuesto que sí, es el puntal sobre el que pivota todo el resto de la actividad económica en el medio agrario. Luego sí se complementa con otro tipo de cosas, industrias donde tienen la suerte de que se coloquen, servicios a veces, yo qué sé, residencias de ancianos, el tema del turismo rural, por ejemplo, pero estos no dejan de ser complementos. Lo que es el pilar de la vida rural es la agricultura. Y luego ya un tercer factor que sí que querría que no se me olvidara. Con el tema de la PAC, de toda la regulación de la política agraria común, nos encontramos con un problema que yo siempre lo he señalado. Desde hace muchos años he tenido que tratar con inspectores comunitarios y toda la gente que venían aquí a ver que efectivamente estábamos cumpliendo las normas, que los funcionarios... Las auditorías, efectivamente, que los funcionarios de San Pedro Nolasco estuvieran cumpliendo fielmente con todas las directrices y reglamentos comunitarios, que
estuvieran exigiendo los papeles, que, bueno, todas estas. Siempre me parecieron gente listísima, eran gente brillante, unos tipos con unos niveles de preparación, de conocimientos para entrar como los inspectores de Hacienda. Para entrar en la Unión Europea, para entrar en la Unión Europea hay que pasar unos filtros y unas oposiciones durísimas y no las pasa. Eran inteligentísimos. Pero eso sí, siempre después de hablar con ellos y tal, yo sacaba la misma conclusión. Esta gente son inteligentísimos, pero están caminando a un palmo del suelo. Es decir, están... Y esto ocurre en la Unión Europea porque además, primero porque Europa es muy diversa, no es lo mismo estar legislando para los campos, los polder de Holanda, por ejemplo, y para el ganado vacuno de Holanda, las granjas de las frisonas estas que vemos en las postales, que para un rebaño de vacas que estén de pardo alpina o de pirenaica o de la serrana que esté por las sierras de Teruel, por ejemplo, no es en absoluto lo mismo. Y ya no te digo para alguna de las explotaciones de vacuno de Lidia que tenemos aquí, de vaquillas que tenemos por el Valle del Ebro. O sea, no tienen nada que ver aquellas explotaciones de vacuno con las nuestras, por ejemplo. Y entonces se legisla para todos lo mismo. Y no somos ¿Y el gobierno de Aragón entonces, ahí qué función tiene? A eso voy. ¿Qué función tiene el gobierno de Aragón para poder legislar? Y ese es el problema, efectivamente. Que el gobierno de Aragón ha de conocer el campo de Aragón. Vamos a ver, el gobierno de Aragón tiene la posibilidad de poner algo de dinero en temas de infraestructuras, de mejora de regadíos, parcelación, concentración parcelaria allí donde todavía no la hay, que todavía para nuestra sorpresa todavía hay muchos sitios donde no se ha hecho la concentración parcelaria. Hay otros, sin embargo, que ya se hizo hace igual 40 años. Pero bueno, quiero decir, ahí sí que se puede poner dinero, pero tampoco andamos, ninguna de nuestras administraciones anda sobrada de dinero. Y a lo que quería ir, Merche, es a que el problema de la PAC es que tenemos una administración como es la Unión Europea, que es la que legisla, la que dicta las directivas y reglamentos. Las normas generales, para que nos entiendan. Pero luego se desentiende y son otras administraciones las que tienen que cumplir. Y eso es un problema. Yo siempre he dicho que la administración que legisla, la que dicta las normas, tendría que ser la responsable de aplicarlas. Y no eso de yo legislo, me desentiendo y vosotros apañaros con lo que... Porque algunas de esas normas son no diré de imposible cumplimiento, pero sí de mucha dificultad de cumplimiento. Y es de lo que se quejan los funcionarios, que luego se ven desbordados de trabajo, de papeleo y de cosas. Y si los agricultores se ven desbordados de papeles, los funcionarios que los reciben también. Y eso es un problema. Yo, para mí, siempre lo he dicho, la administración que legisla, la que dicta las normas, tiene que ser responsable de su cumplimiento. Ahora, apáñate con lo que tú has legislado y verás cómo legislas de otra manera, más sensata o más prudente. Y entonces, José Ignacio, ¿esto dónde nos lleva? Porque la verdad Esto nos lleva a que no hay más solución que ayudar a los jóvenes agricultores, que es muy difícil, porque a ver cómo se materializa. Es que ahora ni con dinero tampoco. Digo ni con dinero porque la mentalidad actual pues es que todo el mundo sabe que ser agricultor o ganadero requiere un esfuerzo y un sacrificio enorme. Y José no estamos hablando Emilia decía, de 37 en nuestro territorio llevamos 2 años sin cosechas. La agricultura está muy tecnificada ahora. No estábamos hablando de las 37 horas y media de la señora vicepresidenta del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo. Que yo creo que no ha estado nunca asalariada o no sabe lo que es pagar, por supuesto no sabe lo que es pagar una nómina. La sujeción y la responsabilidad va mucho más allá. Es que no puede haber 2 días de fiesta cuando llueve, pero es que las jornadas a veces son de 24 horas seguidas. Y luego al final, pues para que estés pendiente de que haya una pedregada, que el seguro te cubre, que no te cubre, que haya una peste de no sé qué. Es decir, que los riesgos... Que llueve, que no llueve. Sí, los riesgos son muy altos porque no es, dijéramos, no es una ciencia exacta ni mucho menos, y hay muchos huecos donde te puedes coger los dedos. El hacer el trabajo bien no te garantiza que eso va a tener un buen fin. Para nada, y tú bien lo sabes. Tú además bien lo sabes que eres de familia donde tenéis explotaciones. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues el gobierno de Aragón, en este caso, lo que puede hacer es tratar de asentar esa población. La despoblación en Aragón no viene de ahora, viene ya, pues se va produciendo, y los grandes núcleos de población son como imanes que atraen a la población y van dejando
el resto en un desierto. Y es un grave error porque una gran ciudad, si no tiene poblaciones alrededor, al final termina desapareciendo también la ciudad. Así que es todo un esfuerzo en el que todos debemos de mentalizarnos de que tenemos que ir por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Aragón en el año que llevan? Bueno, pues yo entiendo y sé que, aunque hay algún grupo que protesta mucho y ahora dice que hay que hacer medidas y que hay que hacer estudios, bueno, pues en un año lo que se ha hecho ha sido aumentar precisamente esas ayudas a las explotaciones ganaderas y agrarias, pero vamos, exponencialmente con las cantidades muy importantes, que luego eso no es suficiente para asentar tampoco la población, ¿verdad? Pero de 800.000 euros hemos pasado a 8 millones de euros. Por ejemplo, en el tema de la agricultura, pues de 0 hemos pasado a 4,5 millones. Y luego las ayudas a la sequía, que también es algo que ha sido muy criticado por el partido de Miguel PSOE, pues ha sido muy denostado, pero realmente no dicen nunca que el PSOE no daba dinero por el tema de las sequías. Con estos son remiendos, cuidado, porque estos son remiendos. La explotación agraria, dar un campito pequeño, es que tú decías, Julio, el tema de la reordenación, ¿verdad? Del planteamiento de reordenar agrariamente, de hacer pues la concentración que faltan en muchos sitios donde no tiene sitio para dar vuelta con una cosechadora. Pues claro, esto el gasto es que se produce imposible, de los desplazamientos. porque hoy por hoy pues todo se ha modernizado mucho. Entonces, claro, hay que ayudar en la modernización. La modernización, a su vez, produce pues también menos empleo, porque es evidente que hace falta menos y el terreno es el mismo siempre. Y luego, además, con los límites que te marca la Unión Europea para los excedentes, cuando dice no puede usted producir más de esto, o hay sanciones a la leche, o hay sanciones al trigo o a la cebada, es decir, porque tienes un cupo también donde no te puedes pasar. Y todo esto pues limita mucho, porque yo creo que es una política europea global en la que corremos peligro absolutamente todos. ¿Y dónde hay que hacer fuerza? Pues hay que hacer fuerza en Europa, donde podemos entre todos los países, y España debe de sacar pecho para poder avanzar en ello, y en Aragón, donde tenemos que protestar. Bueno, y ahí espero a ver si Sánchez se sensibiliza con Aragón junto con la señora Alegría. Hablamos de ómnibus. Con la señora Alegría. Ya tardábamos en atacar a Miguel. Y se resuelve un problema gravísimo, que es que no se cuente en Aragón ya no el problema demográfico de la edad, del envejecimiento de la población, es que no se quiere contar ni la despoblación, ahora contestaré. Y por lo tanto, eso es muy grave. 440 millones. Ahora contestaré. Y 87 millones que dijo tu compañero que los iba a traer, que luego me permitiré una licencia para que se lo traslades a Joaquín al final del programa. Porque él se compromete a una cosa, yo a otra, yo la voy a cumplir, y él, no sé si ojalá lo cumpla también y traiga aquí la bolsa de los 87 millones. 87 y más. Ya, bueno, eso es de momento. No vamos a votar a favor de ese nuevo modelo de financiación autonómica, como anunció nuestro diputado Jorge Puello ayer en rueda de prensa. Pero antes de irnos a Madrid, a mí me gustaría continuar en Aragón, porque el gobierno de Aragón, Pepe ahora, antes Pepe Bosch, que incluso llevaba el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues yo creo que lo que tiene que tener claro es qué modelo de agricultura y de ganadería quiere para nuestra tierra, quiere para Aragón. Si un modelo de explotaciones agrícolas familiares, las de toda la vida, las que han asentado esa población, las que han cuidado de nuestro entorno, las que producen alimentos de calidad, o si por el contrario lo que quieren es ponerle la alfombra roja a esos fondos de inversión que vienen a especular, a ese oligopolio que lo único que pretende es la uberización del campo, que supongo que en la anterior hora con los sindicatos agrarios también habrá salido ese tema, también, que persigue pues, estos agricultores y ganaderos profesionales y libres que tenemos a día de hoy, los quiere convertir en asalariados de estas grandes compañías alimentarias. Yo creo que eso es lo que el gobierno de Aragón tiene que defender a uñas y dientes a esos pequeños y medianos agricultores y ganaderos que viven en nuestro territorio. Yo siempre digo que antes todos los pueblos teníamos una gran industria en nuestros pueblos, y esa era la agricultura.
Hasta ahora todos los pueblos hasta hace unas décadas se han mantenido con esa agricultura. Ahora ya cada día es más difícil. Los precios no son justos, los precios son insuficientes para seguir manteniendo una calidad de vida, y por eso pues estamos viendo cooperativas ya en liquidación, en concursos de acreedores. Y esto no es casual. Vendemos muy barato y compramos muy caro. Sí, pero yo creo que no es casual. Esa crisis de precios de la fruta, esa crisis de precios del vino ahora, sobre todo, yo creo que esto está todo orquestado pues para desanimar a esos agricultores profesionales y permitir esa entrada de fondos de inversión, como estamos viendo ya en Aragón, con ese fondo británico que ha desembarcado ya en las 5 villas, no para llevarse las peores tierras de secano que decíamos antes, sino evidentemente las tierras más fértiles, porque su modelo productivo es explotarlas al máximo. Yo un poco lo que decía Miguel, y vuelvo a la agricultura, ya luego hablaremos de financiación, José Ignacio. Decía Mercedes, ¿qué puede hacer el gobierno de Aragón por la agricultura en Aragón? Nos comentaban los representantes de las organizaciones agrarias que es muy sorprendente que tenemos una ley de la cadena alimentaria, que es una ley que se pensó de manera consensuada para intentar que los precios que se pagan al agricultor y que acaba pagando el consumidor y los distintos canales que lo distribuyen sean lo más justos posibles. Nos trasladaban una pregunta, ¿saben los espectadores, sabéis vosotros cuántos inspectores de cadena alimentaria, que dependería del gobierno de Aragón esa inspección, existen en Aragón en este momento? 0. Nos planteaban la dificultad que tiene un agricultor cuando va a percibir la PAC, que seguramente, si tiene suerte, la percibirá antes del 31 de diciembre del año en la que la ha solicitado, pero sin suerte, que es la mayor parte de las veces, se va hasta mediados del año posterior. Y una reflexión que acaba de hacer Miguel Jaime, la agricultura es rentable, sigue siendo rentable, hay rentabilidad, porque vienen empresas a ganar dinero con la agricultura. Otra cosa es que sea muy intensiva en capital y que en este momento las producciones agrarias, como decía Julio, se han tecnificado y mecanizado hasta tal punto que la inversión no pueda ser asumida, digamos, por las economías familiares o los medios de producción tradicionales. ¿Qué ocurre? Que pues nos estamos encontrando que se ha paralizado en Aragón el fomento del trabajo cooperativo, que la concentración de cooperativas de primer, segundo nivel, de hecho algunas de las grandes cooperativas de segundo nivel que tuvimos en Aragón entraron en concurso, las famosas Alendis y sí, todas Arento, estas... Sí. Arento. Que el sector, digamos, ganadero y de transformación sí que está teniendo en este momento bastante potencial, pero también porque grandes grupos empresariales, los Costa, otros grandes grupos empresariales, han conseguido generar un volumen de capital suficiente como para poder invertir. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que el modelo de agricultura basada en pequeñas producciones familiares que fija población y fija territorio está en peligro. Decíais antes, la ley de la agricultura familiar salió sin consenso. No es cierto del todo, había discrepancias y en la propia mesa de organizaciones lo han dicho. Ellos están de acuerdo en que debe haber una ley de agricultura familiar en Aragón. Otra cosa es que hay matices y que el sector tiene que estar muy de acuerdo y tiene que haberse un proceso quizá más maduro para llevar esa ley a término. Pero evidentemente tenemos que apostar por la economía, o sea, la agricultura familiar, porque si no, el escenario es el contrario. El escenario es que grandes inversores de capital, que puede ser nacional, puede ser europeo, puede ser extranjero, vengan y extraigan y conviertan al agricultor, como ha dicho Miguel Jaime, en una especie de asalariado del campo que al final va a tener unas condiciones económicas mucho menores y que el beneficio, esa extracción de la plusvalía que genera el campo va a ir a los mercados de capital, a los mercados financieros, precisamente por los requisitos. ¿Qué puede hacer el gobierno de Aragón? Pues líneas de inversión, ayudas, financiar a fondo perdido algunas grandes inversiones, fomentar la concentración, ya no solamente parcelaria, sino de productores. El modelo cooperativista, que es una vieja reivindicación en Aragón desde los tiempos de Joaquín Costa, creo que tiene que pasar por ahí. Y la financiación, claro que necesitamos financiación y necesitamos mejorar la financiación. Hablaremos en el siguiente turno.
Bueno, Julio. Si nos damos una vuelta por la FIMA, que sabéis que un año es ganadera y otro año es agrícola, si nos damos una vuelta por FIMA, veremos... Que finalmente todas esas cosas que se contaban, Julio, vosotros que tendréis información, que decían que si la FIMA finalmente no iba a quedarse implantada aquí en Zaragoza... No te lo puedo decir. Esperemos que eso sea un bulo, no sé lo si desconozco. La verdad es que es una feria muy arraigada y que mueve muchísimo dinero y atrae una gran cantidad de visitantes. Pero bueno, lo que decía, que si yo recuerdo de mis primeros años, hace muchos años, yo he sido un visitante asiduo de la FIMA. Y es que lo que se ve ahora expuesto y a la venta con lo que se veía hace 20 o 30 años no tiene absolutamente nada que ver. Es que la maquinaria que se ve a la venta ahora es de una complejidad y sobre todo de unos precios y sobre todo de unos precios que son como efectivamente determinados vehículos. Sí, ya lo creo. Son unos tractores y una maquinaria de una tecnificación impresionante. Y ahora mismo yo conozco agricultores que ahora mismo, sentados en esta mesa con un móvil, podrían perfectamente abrir las tajaderas de riego de sus campos o poner en marcha los motores de un riego por aspersión, pongamos por caso, y a lo mejor están a 50 o 60 kilómetros de aquí. Lo pueden hacer con el móvil. Y ganaderos que pueden, por ejemplo, abrir las tolvas para dar el pienso a los cerdos que tengan un cebadero, pongamos por caso. Otra cosa es que no haya que estar encima y eso, pero quiero decir, los niveles de tecnificación que ha alcanzado ahora el campo son impresionantes, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando antes se echaba el abono con una abonadora, decías, bueno, pues vamos a echar... No, ahora hay agricultores que antes de echar el abono hacen un análisis de sus tierras. Y llevan una muestra de su tierra a un laboratorio y estos les dicen qué abono y qué dosis de abono. Luego hay que seguir teniendo fe en que el tiempo se comporte. Sí, por supuesto. Bueno, y que si para eso, afortunadamente... ¿Y qué? Afortunadamente hay seguros que también te cubren de esas contingencias. Ahora hasta los riesgos... Bueno, del tema de los seguros no hablemos. Es otra cuestión. Corramos un tupido velo porque si no voy a hablar yo. Y yo soy la moderadora. El tema de los seguros vamos a dejarlo. Bien, pero bueno, quiero decir que los riesgos por lo menos se van minimizando. Ya no estamos tan expuestos, digamos, a las contingencias de este tipo. Pero, ¿habéis tenido algún percance en vuestras casas? Sí. Y sabéis que todo es por el paso del tiempo. Pues lo mismo. Sí. Esto es igual. Bien, pero bueno, a lo que voy, que no estamos hablando de un sector atrasado, no estamos hablando de un sector en absoluto, ni siquiera cuando se habla por ejemplo, de ganadería extensiva, tampoco es un sector atrasado, ¿eh? Ojo que se han implantado... Los agricultores son gente muy preparada, además, hoy en día. Son gente muy preparada, se han puesto las cercas eléctricas, las vallas. Todo, además. Sí, efectivamente. O sea, ahora mismo la agricultura a todos los niveles, agricultura y ganadería, está muy, muy tecnificada. Muy tecnificada. Otra cosa es que efectivamente el tema de los precios, el tema de todo este papeleo al que está exigiendo la Unión Europea. Y sí que quiero referirme ya, para acabar, al tema de la cadena alimentaria o la cadena comercial, digamos, del sector alimentario. Y es verdad que ahora mismo existe una concentración. Antes eran el sector de la venta o del comercio final al minorista era el que dominaba la cadena. Ahora mismo yo creo que ni siquiera son estos quienes la dominan, sino que es el sector de la distribución, es decir, la logística intermedia, digamos, por poner un símil, los mercas, pongamos por caso, no son los mercas concretamente, pero sí son los intermediarios los que, a mi juicio, están controlando la cadena alimentaria. Y tiene razón Miguel del PSOE en que las cooperativas en este sentido son fundamentales simplemente por la concentración de la oferta. Es decir, que sean ellos, que no se encuentre un agricultor individual teniendo que negociar con estos grandes operadores del sector comercial y de la distribución, sino que sea una cooperativa con toda la fuerza que ello tiene, y cuanto más grande mejor, por eso incluso las agrupaciones de cooperativas, para poder negociar de tú a tú con todos estos intermediarios y con todos estos comerciantes y poder, digamos, fijar una posición de fuerza en la fijación del precio, que es finalmente lo que interesa y lo que importa. Las lonjas también. Yo, antes de que hable José Ignacio, quiero hacer una aclaración, porque es importante, creo, hacerla, porque hablamos del papeleo. No es que al agricultor le moleste hacer el papeleo o no tenga esa capacidad para hacer el papeleo. Cuando hablamos del papeleo es toda la cantidad de condicionantes que se tienen a la hora de hacer esas siembras, a la hora de cumplir con toda la normativa. Eso es lo que genera esa cantidad de que a veces es una cosa
y la contraria. Y eso es lo que produce, no el hecho de hacer papel, que yo creo que ahora todos los empresarios, el tema de hacer el papel, no es el hecho de rellenar un papel, no hablamos de una documentación como tal, sino hablamos de todas estas cosas. ¿Me permites que voy a contar una anécdota? Sí, una anécdota muy... Y luego ya dejamos hablar a José Ignacio, porque... Muy rápida. Me acuerdo en una reunión que tuvimos creo que era en Quinto de Ebro, hace de esto unos 20 o 25 años. ¿Os acordáis cuando salieron los primeros teléfonos móviles, aquellos zapatófonos enormes? Que se iba con la maletita, ¿no? Exacto. Yo, como veníamos del sector transporte... Estuve hablando con unos ganaderos que estaban con los teléfonos aquellos, los zapatófonos aquellos enormes, y estaban hablando con un operador italiano, era un ganadero de vacuno, de cebo de vacuno, y estaba hablando con un operador italiano para ver cuál era el precio al que le iba a comprar los terneros, o le podía comprar los terneros, para decidir, y sobre la marcha, dependiendo de lo que le decía, decidía si efectivamente mandaba los terneros a Italia o los mandaba a San Sebastián. Pues 20 años después estamos sin cobertura todavía en muchos sitios. Para que os fijéis desde aquí. Estamos, y os estoy hablando de hace 20 o 25 años. Es decir, o sea que el sector agrario y el sector ganadero no son ni de lejos lo que pensábamos que eran. Porque si hay muchas zonas, y esto ahora te dejo ya hablar, José Ignacio, hoy es que como se nota que es mi tema, pues estoy yo ahí como muy inquieta. Que claro, el tema de los pueblos es que parece mentira, ¿verdad? En Aragón también todavía, que esto es una reivindicación que hacemos al gobierno de Aragón, esté quien esté también, y todos son promesas, el tema de los datos móviles. Es decir, es que un empresario no puede estar sin Internet, las familias no pueden estar sin Internet, porque eso no nos hace competitivos. Entonces, y seguimos hablando hoy de lo mismo, 2025. José Ignacio, ya te dejo. Mira, Merche, ya que hablas de Internet, eso es fundamental, porque Julio decía que puedes manejar una máquina a 50 kilómetros, no a 50, si hay buenas señales. Exacto. Tú puedes poner la alarma en una propiedad que tengas a 500 kilómetros y quitarla cuando quieres. Es decir, activar unas cámaras, no activarlas, todo a través de Internet. Claro, de los tiempos aquellos de los David Bron, o de los Massey Ferguson, aquellos pequeñitos, bichos tan pequeñitos, o aquellas cosechadoras. Bueno, antes había, efectivamente. Yo he ido, mi mujer también, sus padres han trabajado en el campo, y a mí me ha tocado, claro, como un urbanita, estar ayudando en una cosechadora de las primeras que había, de las que ibas colgado, y ahí ibas cosechando, era muy bonito. ¿Sin cabina? Sin cabina. Por supuesto. Y por supuesto cosechando cebada. Polvo. Esto es la cebada. Y la séptima ducha. Séptima ducha seguía saliendo color cerveza, porque es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, ves allí cómo se va desarrollando, aquellas pacas, lo que levantaban las pacas. Primero, algunas había que cogerlas a manos y otras ya con aquellas primeras palancas que las iban echando a los remolques. Entonces, bueno, la gente, claro que se ha modernizado. Lo que sucede es que para todo esto hace falta inversión, y no todos están dispuestos a poderlo hacer. Por ejemplo, cuando una familia que se ha dedicado a la agricultura, a la ganadería durante toda su vida, llega un momento generacional en que los hijos a lo mejor no quieren, porque esta es otra. Hay gente, un médico a lo mejor quiere que su hijo estudie medicina y dice, no, voy a ser bombero, y es bombero, ¿eh? Sí, claro. Entonces, claro, un agricultor dice, pues mira, que no, que yo me voy a dedicar a ser, no sé, me voy a un país a traer aquí un importador de no sé qué, y no tiene nada que ver con lo que está desarrollando. Claro, contra eso no se puede luchar. Estas familias, al final, por muchas ayudas que haya, Miguel, es complicado, porque, claro, si no hay una continuidad, difícilmente se va a poder... Esto, claro, hay que hacerlo en el inicio. ¿Cómo? Pues hay que empezar desde niños, desde pequeños, porque ya cuando la gente está mentalizada, que aunque ahora haya posibilidades de, estando en la cama, que yo lo he visto dirigir unas cosechadoras que van por unas extensiones, y yo lo he visto, y van viendo en el ordenador por dónde va, el bicho va controlando, va haciendo las pacas, lo va dejando todo ahí organizado. Esto no está al alcance de todos, primero porque tienes que tener... Primero por extensiones, en concreto en Aragón. Claro, extensiones. En concreto en Aragón. Los minifundios, es decir, los tenemos que saber dónde estamos. No se puede hacer esto, y claro, no puedes competir salvo en temas que vayas, y en eso sí estoy de acuerdo, Miguel, a unas características de una calidad exquisita, donde vayas a hacer algo impresionantemente bueno, que va a ser carísimo porque lo van a pagar en el mercado, porque necesita una dedicación diferente.
Pero claro, todo esto al final, ¿cómo lo arreglas? El papá Estado no puede ser el propietario, a lo mejor esto te gustaría a ti más, ¿no? En esa línea más estalinista, que no lo sois vosotros, pero bueno, el papá Estado tiene todas las tierras y en lugar de que sea una una empresa multinacional, que sea el Estado el que tiene a los trabajadores de medio esclavos, ¿no? Que eso pasaba y pasa todavía en algunos sitios. Hay que buscar, yo creo, temas intermedios, la colaboración. Yo creo que esto despierta también el ánimo, el interés y de superación para que el que se está dedicando a la agricultura y gente joven que se está dedicando, y la hay muy buena, pues vea cómo se va avanzando y no se copien, incluso quieran avanzar. Y de hecho hay agricultores en Aragón que van muy por delante de estas grandes explotaciones, que al final el que viene a hacer dinero y no sabe de qué va, puede hacer dinero un año, puede hacer dinero 2, pero al final se la va a pegar. Y zapatero a tus zapatos. Y en esto yo claro que estoy de acuerdo que hay que potenciar la ayuda sobre todo a esos jóvenes a través de créditos blandos, de ayudas incluso a fondo perdido. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ya para mí sería fácil decir, oye, ¿qué habéis hecho en los últimos 8 años? No lo voy a decir. Me voy a hacer como decía Felipe González, no lo voy a decir, pero lo he dicho. Pero realmente es así. Es decir, ahora se está tratando de hacer algo más. Siempre la agricultura ha sido, para mí, y la ganadería, ha sido la niña abandonada, ¿no? Es decir, un poco, bueno, pues es igual, van moviéndose, siempre protestan, pero no pasa nada. Y no puede ser que la cebada, yo recuerdo el maíz, pues hace 30 años estuviera más caro que ahora. Exacto. Es que estaba. Pues con esto lo hemos dicho todo. Recuerdo, vamos, yo esto lo he visto, ¿no? El kilo de maíz, vamos, la tonelada de maíz estaba más, se compraba más, o sea, la pagaban más caro hace 25 años que ahora. Exacto. Esto es. Miguel. Bueno, yo el consejero de Agricultura actual, el señor Rincón, tuvo unas declaraciones muy desafortunadas hace escasos días en una radio zaragozana, diciendo que los jóvenes hoy en día quieren ser asalariados, que prefieren ser asalariados. Yo creo que esto ha levantado muchas ampollas, lógicamente, entre los jóvenes del sector rural, porque los jóvenes no quieren ser asalariados, los jóvenes quieren ser agricultores profesionales y libres, independientes. Pero claro, hay muchos problemas reales para que esto sea así. Lo que no puede estar un joven desde que comienza su labor profesional es endeudado, con un endeudamiento crónico. Eso es muy difícil de encauzar y de acometer. Hablábamos antes de que los jóvenes no se dedican a esto. Falta también formación reglada. Yo creo que es muy importante que haya formación para que esos jóvenes que se quieran incorporar pues lo puedan... Y valor añadido. Lo puedan hacer. Valor añadido, efectivamente. Precios justos y no las miserias que están pagándose ahora, que en muchos productos no es rentable el producir. Y si a todos estos problemas que hemos hablado en este programa, pues las decisiones que toman las administraciones van todavía aumentando estos problemas, dígase Mercosur, que todavía no hemos entrado al detalle. Pero no nos va a dar tiempo ya, porque nos hemos ido ya... Pero favorecer esas importaciones es todavía atacar más al agricultor profesional. El tema del ómnibus, esas medidas fiscales que se incluían en el decreto inicial para hacer la vida más fácil a los agricultores, que desde el año 2016 esta medida está implementada y que ahora se ha quedado con una inseguridad jurídica el agricultor y el ganadero tremenda. ¿Dónde está la Constitución aquí? Yo creo que hace falta un poquito más de responsabilidad cuando nuestros partidos votan en el Congreso de los Diputados, en las Cortes de Aragón, donde sea, medidas que afectan a la gente y que afectan a la economía de la gente. La responsabilidad la tiene que tener el que gobierna, sabiendo que esto es así, como tú dices, y yo estoy de acuerdo, en no mezclar churras con merinas. Pero entiéndaseme lo que digo, porque si es muy importante, no lo mezcles con otras cosas que sabes que van a provocar la desintonía, y a lo mejor lo que se está buscando es precisamente eso. Políticamente, cuando votamos un presupuesto de cualquier institución, se mezclan churras con merinas, y lo que hay que valorar es si es más importante lo que eso es hacer trampas al solitario. No es hacer trampas. Sácalo independientemente,
y ya huelga, ya más para no estaríamos hablando de esto. Bueno, Efectivamente, no estaríamos No nos hablando queda si el mucho, Partido ¿verdad? Popular... No, Miguel, vas a voy a cerrar un poco. Sí, a ver si nos dices que de verdad esas negociaciones que está habiendo con el ministerio que han comentado nuestro grupo de agricultores... lo que nos trasladaban los... va a precisamente ampliarnos ese lo que ómnibus, porque comentaba si no, con Miguel de Jiménez, verdad... es la medida concreta de las compensaciones de IVA, que por la no prórroga de los límites que se habían establecido para cambiar de régimen fiscal, pues en una de las... Eso es un problema para una de el las medidas que agricultor, contenía el ómnibus, que Además. PP Vox votó en contra, por los motivos que fueran y tal. Creo que va a ser uno de esos decretos. Falta un decreto todavía de medidas económicas. Se aprobó y el PP va a votar a favor del decreto de medidas sociales separado. Como decía José Ignacio, trocéamelo y te lo votaré. Se troceó y parece ser que el PP lo va a votar. Y con la financiación, otro día hablaremos más, que no nos ha dado tiempo mucho a hablar. Ahí hay pero tela hay que tela de cortar. Ahí... Yo os voy a decir una cosa. El próximo miércoles ya hablaremos de esa con financiación. alegría. No, Hay que hablarlo con alegría, ¿eh? Pilar Hay que Alegría hablarlo lo con explicó muy fácil. Lo explicó muy fácil. Que el PP nacional también se ponga de acuerdo. Porque yo creo que Aragón lo tenemos claro. ¿eh? Los aragoneses lo tenemos claro. Los aragoneses lo tenemos claro. ¿Que nos va a llegar el dinero o No, que no? no. Que en luego cuanto le preguntaría a Julio como a Óscar. los modelos, ¿va a haber a presupuestos los modelos de o no? financiación. Lo tenemos claro. Que elementos como la despoblación, la orografía y la dispersión tienen que, desde la posición aragonesa, yo no estoy hablando ahora como partido, sino como aragonés, y si no siempre tenemos la vía, el recurso de la posibilidad de ir a la financiación bilateral. Es decir, tener una financiación fuera del sistema general, que lo recoge el estatuto, ese que Julio pone caras. Entonces, y yo, José Ignacio, lo que os pido... Tener cuestiones bilaterales es lo una que os maravilla. pido Lo que al- pasa es que eso se termina Sí. desde el momento que chocas Pero con la comunidad autónoma de os al pido lado. al PP, que hay comunidades autónomas del PP, supongo, como puede ser Castilla y León, Galicia, las que firmaron una cosa que fue la conferencia de Santiago que encabezó el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que defendía esos criterios. Luego hay otras comunidades dentro del PP que son por población, Andalucía, Madrid, que le dijeron a María Jesús Montero, al borrador, ese borrador que nos daba los 422 millones de los que estamos hablando, de la S... Ahí es nada. Que bueno, para que nuestros oyentes lo sepan, era un estudio que se había hecho por parte del Ministerio para ver cómo podía ser la financiación. ¿Qué ocurre? Se somete a la consideración de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, las de gran población sobre todo, dijeron no, a mí lo de la despoblación no me interesa porque yo lo que tengo es mucha concentración y mucha gente. Concretamente, Andalucía, Madrid, Valencia. 3 comunidades que en este momento están gobernadas por el Partido Popular. Yo lo que le pediría a José Ignacio, al presidente Azcón, es hagamos un frente común de comunidades autónomas que tenemos otras necesidades de financiación y necesitamos otros criterios para repartir y a ver si somos capaces de convencer ya no solo al gobierno de España, sino a las comunidades de gran población. De entrada, no te preocupes por los nuestros y preocúpate por el señor Sánchez Bueno. y por la señora Alegría. Bueno, pues con la alegría no lo Que Bueno, los nuestros ya nos con ocuparemos alegría, nosotros. sí, Ha sido tan hábil que perteneciendo al partido que está gobernando ha trasladado la vosotros, responsabilidad. a vosotros. Bueno, hay un poco de verdad en esto, Por ¿eh? cierto, la pregunta del millón, que se la hacemos al PP Ah. y se la hacemos a Óscar habitualmente, a José Ignacio y a Óscar que están aquí. Pero bueno, ¿cómo está el tema de los presupuestos en Aragón? En Aragón, no lo sé, en el Ayuntamiento de Zaragoza está No, ya lo está sabemos, encarrilado, Julio, sí. que desde luego el esfuerzo En el ha sido Ayuntamiento grande. está encarrilado, sí. Pero ¿algo sabrás del gobierno de Aragón? No sabemos si hay. Del José gobierno de Ignacio. Aragón la responsabilidad le Yo sé corresponde que- al señor yo Azcón, sé- que es quien tiene que presentarlos luego. Por lo que sé, permanentemente se está en conversaciones. Bueno. Pero no, hasta ahí puedo leer. Lo no dejamos, puedo leer nada más. lo dejamos en Yo- conversaciones. Si me permites, Sí, por Merche, supuesto que sí. Para que vea Miguel que somos muy distendidos Sí, aquí sí, también, sí. y que vienes en representación de CHA, y un día, como aquí mezclamos las churras con las merinas, Sí. yo me comprometí a traer una cosa, pero a cambio de que Joaquín también trajese una bolsa con 87 millones de euros. Él me dijo... Si la trae yo me voy, pero rápido ya. Mezclamos los 87 millones con la fotografía de comunión mía. Y dije, oye, ¿a que no la traes? Y digo, hombre, claro que la voy a traer. Y como ya no la voy a traer más veces... Pero pues, además es grande. os la- ¿eh? os la voy a enseñar. Sí, sí. Y luego- Como despedida. Y luego le trasladas a... Le trasladas
que el próximo día le toca a él cumplir con los 87 millones de euros. Yo me voy a con el patinete. Eras mucho más guapo de niño que ahora. Por supuesto que esto es así, pero lo hago para disimular, porque si no la cosa se pone complicada. Bueno, muy pincho que dirían en mi pueblo, sí, muy pincho el chaval. Bueno, pues oye, un placer haber estado con vosotros y buenas noches a ustedes. Espero que esto les haya ayudado un poquito a entender cómo es el campo aragonés y a los agricultores que los programas que también pensamos en ellos y que bueno, pues a ver si así, tanto en la comunidad como a nivel nacional, bueno, pues se van poniendo las pilas también, ¿no? Pensamos en ellos también, sí. Buenas noches. Buenas noches.